Y esto es de cara a la población, no para que escuchen los colegas diputados y diputadas que acá estamos ahora en esta sesión plenaria. Solo en el artículo 1 es claro el objetivo y el espíritu que tiene esta propuesta. La población los colocó acá para que respondieran por sus derechos y no vinieran a través de iniciativas como la que hoy intentan aprobar, o la van a aprobar porque tienen votos con dispensa de trámites, para generar inmunidad y realizar de facto con esta iniciativa un fuero también a sus funcionarios que en el marco de la atención de la pandemia están fuertemente señalados por casos de corrupción en el uso abusivo de los fondos públicos. Y para que la población sepa, escuchen lo que dice el objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto establecer el régimen legal aplicable a las responsabilidades extracontractuales de las personas y entidades que operan en el sector de la salud en el caso de situaciones excepcionales. Es querer hoy, con esta aprobación de una ley express, arreglar todos los chanchullos en los que ya están siendo investigados funcionarios del actual gobierno. Al declararlo de orden público, todos sabemos, todas sabemos, que tiene el carácter retroactivo. Y entonces, ¿dónde quedan todos esos casos irregulares en las compras públicas en el marco de la pandemia que han ido en contra de los intereses de la población, porque se trata de fondos públicos, fondos que pagamos todos y todas, la población que nos está viendo a través de sus impuestos, y que para agregarle se trata en su mayoría de recursos extraordinarios que provienen de deuda que esta Asamblea Legislativa aprobó al gobierno para que atendiera la emergencia, pero que ha sido utilizado de manera discrecional sin atender lo que la ley de compras públicas, conocida como la CAP, mandata, y que hay que decirlo, en ningún momento evita que se puedan realizar compras de carácter urgente. Hay artículos y procedimientos que norman cómo se deben realizar estas compras. Lo que sí no avala es que se utilicen mecanismos para evadir los controles, como lo hemos visto con la utilización de millones a través del uso del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, el FOPROMID, que está siendo investigado y que no ha sido aclarado ni liquidado su manejo por el titular de Hacienda, donde obviamente lo que han buscado es evitar el control de los fondos públicos. Me parece un irrespeto a la población tratar de maquillar la iniciativa como que es en defensa de la vida y la salud y los derechos. Porque si no, veamos también el artículo 8, donde se dice que se autorizan las contrataciones directas, sin mecanismos de control. No podemos olvidar que en el marco de esta pandemia hemos visto compras a familiares de ministros y justamente al ministro de Salud, señalamientos de compras en el exterior a empresas altamente cuestionadas, mascarillas a exfuncionarios que después tuvieron que ser removidos por, claro, vínculos y conflictos de intereses porque sus empresas eran proveedoras del Estado. No es admisible, y por respeto a la población que votó por los que estamos acá, ni siquiera se debería ocurrir que esto hoy pase con dispensa de trámite. Hay procesos de investigación abierta. La Corte de Cuentas también está realizando los procesos de auditoría que por ley le corresponden. Ya hubo allanamientos de instituciones por estas irregularidades e ilegalidades y no puede ser que hoy vengan a querer hacer a través del discurso y la justificación de la iniciativa un vínculo a esto que nada tiene que ver con la protección de la salud y la vida, sino más bien de resguardar a los funcionarios que pudieran estar siendo señalados por el cometimiento de delitos.
Por eso nosotros, como grupo parlamentario, y lo hemos venido señalando, las mismas leyes ya establecen los mecanismos en caso de emergencia y de situaciones extraordinarias como las que hoy vive el país y el mundo para que puedan atenderse. Están ahí, en la misma LACAP, se normó desde el primer decreto cuando hubo una declaratoria de estado de emergencia el 14 de marzo del año 2020, se establecieron también en aquellos marcos legales donde de manera integral desde esta Asamblea Legislativa se aportaba para la atención de la pandemia, pero que justo en estos elementos donde se normaba el buen uso de los fondos públicos para evitar justamente violentar derechos, porque ¿qué significa hacer compras a empresas cuestionadas, obviando también requisitos cuando se trata de medicamentos o de insumos médicos? Es poner en riesgo también la vida de la población, obviando esos procesos. Por lo tanto, lo hemos dicho ya, el caso anterior fue una excepción por el tema que estaba de fondo, pero hoy, por respeto a la gente, no deberían de hacer ese tipo de discursos y sobre todo cuando hay profesionales de la salud que saben los riesgos que representa cuando los procesos no se respetan. Y no hay justificación en cuanto a términos de tiempo, porque ya la ley establece cómo las compras pueden ser ágiles para evitar los desabastecimientos en este caso, pero no quiere decir que se habiliten mecanismos de corrupción. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados y diputadas. Un saludo a la población salvadoreña que sin duda le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria. A la introducción de esta pieza de correspondencia se hizo referencia al artículo 65 de nuestra Constitución de la República, que establece específicamente que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. Pero escuchando la lectura de la pieza de correspondencia y su decreto, lo que menos hace referencia a la pieza es a la atención y a la salud de la población salvadoreña. Y yo quiero decir muy claramente que en el discurso se está aprovechando y se está manipulando la buena fe que la población salvadoreña ha depositado en la mayoría de esta Asamblea Legislativa. Esa buena fe que la población ha depositado creyendo que se viene aquí a legislar por las mayorías. Porque el contenido de esta pieza específicamente es un fuero para los funcionarios. ¿Cuánto se ha alegado en el país de la protección, del blindaje, de los fueros de los funcionarios? Y con esta ley están validando blindar a funcionarios. Solamente, colegas diputados, detengámonos a leer el artículo 4 de la ley. Y yo voy a detenerme a leérselo. Las siguientes personas o entidades que operan en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial, u obligación de indemnizar que surja, y sigue el artículo. Y a mí me extraña mucho más que colegas diputados que aquí han intervenido, que son profesionales de la salud, se sientan satisfechos de votar por esta ley. No quisiera pensar yo cuál es la respuesta que le van a dar a la población salvadoreña. Si con esta ley lo que están haciendo es violando los derechos humanos, atenta específicamente
contra los derechos de la ciudadanía, y por si no lo saben, existe una ley de deberes y derechos de los pacientes. Sin dejar de decir que el procedimiento que se está utilizando no es el adecuado. Se está aprobando y van a aprobar una ley. No es ni siquiera una reforma, es una ley. Sin pasar por el procedimiento de formación normal. Las comisiones ni siquiera han sido convocadas. Yo no quisiera pensar aquí que las comisiones solo estarán de nombre y que el debate y la discusión de los temas vendrá nada más a conocerse con dispensas de trámites a esta Asamblea Legislativa. Por coherencia, por respeto, pero sobre todo por respeto a esa población a la que ustedes mismos, colegas diputados, hacen referencia. No podemos votar una ley que blinda a funcionarios involucrados en casos de corrupción. No podemos votar una ley que atenta contra los derechos de la ciudadanía, de esa población que votó por ustedes. Es a esa población a la que nos debemos. No nos debemos a los funcionarios. Los funcionarios estamos para cumplir la ley. En ese sentido, colegas diputados, quiero decirles que no podemos nosotros votar por esta ley, y ya la colega Anabel Belloso establecía también que el mismo procedimiento de la LACAP ya establece para hacer compras directas. Si es que lo que están haciendo también con esta ley es obviando cualquier otro tipo de procedimientos. Es para hacer y salvaguardar cualquier cosa. No podemos, pueblo salvadoreño, votar por una ley que manipulan en el discurso, que le van a decir a usted y que sin duda alguna a través de las redes institucionales de esta Asamblea Legislativa, como lo hicieron el sábado, van a manipular nuestro discurso. Pero dése cuenta que ahora usted ni siquiera va a poder denunciar una mala atención en el sistema de salud, porque el funcionario estará blindado de cualquier responsabilidad. No podrán, usted no podrá exigir su derecho como paciente. Qué lástima a lo que está llegando esta Asamblea Legislativa. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Donato Baquerano. Gracias, señor presidente. Evidentemente, estamos abordando un tema sumamente complejo. Complejo no solamente para la forma de abordaje que nosotros como país le podemos dar, sino que la complejidad es tan evidente que nos afecta a nivel mundial como humanidad. Una enfermedad que la hemos ido aprendiendo su comportamiento con el transcurso del tiempo y de la experiencia que hemos estado llevando a cabo. Por lo tanto, ante esta eventualidad, nosotros como fracción legislativa votamos para que esta pieza ingresara, pero votamos para que ingresara para su estudio, para su análisis, porque la mejor forma de evitar equivocarse con hierros muy grandes es con la participación de la mayor cantidad de salvadoreños que puedan dar una opinión positiva sobre el tema y que pueda aportar para la construcción de una mejor legislación. Que me hubiese gustado que esta pieza, así como dimos los votos para que ingresara, pasase a la comisión y se comenzara a invitar a las entidades que aglutinan gremialmente a los conocedores de la materia, y no solamente a nosotros como médicos, sino que a especialistas específicamente sobre el tema, que me hubiera escuchado
me hubiera gustado escuchar la opinión del Colegio Médico, de las gremiales de infectólogos que están aportando enormemente en el día a día para el combate a la enfermedad, y construir una ley que fuese definitivamente de ayuda para el pueblo salvadoreño. Desafortunadamente, ahorita acabamos de conocer esta ley, dimos los votos como fracción para que ingresara, esperando que la íbamos a discutir y no se hiciese pasar con una dispensa de trámite y una aprobación. Porque sí hay artículos que nos llaman poderosamente la atención, como por ejemplo el artículo 4, al que ya se ha hecho referencia, cuando habla de las personas que se les van a dar inmunidad ante demandas y denuncias judiciales y administrativas. Pero aquí no se habla solamente de los médicos, sino que se traslapa incluso a entidades que ya no son ni siquiera salvadoreños, sino que se está dándole inmunidad a todas las fábricas que puedan tener que ver con el tema de la producción de productos para el combate al COVID-19. Y yo voy a leer no solamente el artículo 4, que ya fue leído en su parte, sino que en la parte del artículo 5, por ejemplo, dice que a los efectos de esta ley, el desarrollo, la administración o el uso de un producto o servicios para tratamientos médicos incluirá el diseño, el desarrollo, la prueba o investigación clínica, la fabricación, el etiquetado, la distribución, el transporte, el almacenamiento, la formulación, empacado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación de prescripción, administración, concesión de licencias, comercialización o uso de tales productos para tratamientos médicos. ¿Qué significa esto? Que incluso las grandes farmacéuticas, si comete un error, cualquier salvadoreño no podrá tener derecho a quejarse definitivamente de ese mal uso o esa iatrogenia que se le pueda aplicar. En otras palabras, nuestra fracción sí está dispuesta a abordar el tema, pero a estudiarlo con suma, dijéramos, tecnicismo para abordar el tema. Así es que si hay dispensa de trámites, nosotros no vamos a acompañar la votación, pero sí acompañamos la votación para que ingresara para una discusión, dijéramos, que se le diera un aporte mucho mayor. El tema del COVID-19 todavía es un tema muy vigente. Afortunadamente el país ha tenido un comportamiento de mucho control de la enfermedad, eso hay que reconocerlo definitivamente, pero que creo que es importante que los pasos que vayamos dando los vayamos dando de una forma técnica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Johnny Wright. Gracias, señor presidente. Quiero hacer lectura de una nota que está en el portal de la Presidencia de la República, el 9 de febrero de este mismo año, que afirma: el gobierno del presidente Nayib Bukele ha garantizado estratégicamente el abastecimiento de insumos médicos para el combate de la pandemia. Desde antes de que la pandemia llegara a El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele tomó los pasos estratégicos para garantizar que los insumos médicos llegaran al país, en un contexto difícil en el que todas las naciones buscaban hacerse de los mejores recursos para combatir la pandemia. El presidente Bukele ideó un plan en el que se dejó establecido que el gobierno se anticiparía a la compra de materiales médicos como trajes de bioseguridad y gabachas, además de mascarillas y productos de desinfección para los 31 hospitales de la red nacional. Cuando el Hospital El Salvador estaba en construcción, el gobierno realizó las exitosas gestiones que permitieron equiparlo. Entre esos recursos estuvieron los 250 ventiladores donados por el gobierno de Estados Unidos. En esa misma línea, el Ministerio de Salud y las demás instituciones que trabajan de forma articulada comenzaron con el proceso de compra de medicamentos para el tratamiento del COVID-19, lo que ha permitido que este tratamiento llegue incluso hasta la puerta de la casa de quienes
padecen síntomas de la enfermedad. Esa misma previsión, aún con el bloqueo de las bancadas de oposición en la Asamblea, permitió que el gobierno buscara a tiempo que el país fuera uno de los destinatarios de la vacuna anti-COVID-19, impulsando al mismo tiempo una logística para una inmunización masiva y ordenada, que inició a partir del miércoles con la llegada de un lote de 20.000 de AstraZeneca provenientes de India. Prueba de ello es que, además, el país fue uno de los 4 seleccionados por el sistema COVAX para ser de los primeros en recibir la dosis que otorga ese mecanismo impulsado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Todas estas acciones han diferenciado a El Salvador de otros países que a medio camino del combate de la pandemia se quedaron sin insumos clave para poder atender a su población. Esto muestra por qué el presidente Nayib Bukele es el mandatario más reconocido a escala mundial por sus acciones para el combate de la pandemia. Leí la nota para hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué aprobar esto? Si el gobierno afirma que garantiza estratégicamente el abastecimiento. Concuerdo con la opinión del diputado que me antecedió, que esta discusión debería ser dado en la Comisión de Salud, un debate amplio, un debate necesario para dotar al gobierno con las herramientas y que los procesos sean transparentes. Pero también compartiendo con las opiniones de anteriores intervenciones, más parece que la finalidad de este decreto, que nuevamente se propone aprobar con dispensa, sin seguir el debido proceso de formación